para hablarnos de este debate por la regularización de la marihuana. Hoy nos visita Fernando Belanzarán, exdiputado federal por el PRD y además, pues quien ha estado muy, desde mi particular punto de vista, muy metido, muy estudioso de este tema. Fernando, buenos días. Primero, gracias por madrugar. ¿Frente a qué estamos? Sí, buenos días. Por si la gente no se ha enterado todavía, ¿no? Bueno, yo en 2012 presenté una iniciativa para regular marihuana desde la producción hasta el consumo. Fue después de que se votó en Washington y Colorado, precisamente la marihuana recreativa. Se veía claramente el cambio de paradigma, pero la verdad es que hubo, perdón que lo diga con tanta franqueza, cobardía de los políticos. Frente a la cobardía de los políticos de no entrarle a un tema que verdaderamente nos está rebasando, porque la prohibición verdaderamente es un fracaso. La prohibición ha conseguido todo lo contrario a lo que se ha propuesto. Ahora hay más consumo, hay más producción, hay más tráfico. Si se buscaba cuidar a los jóvenes y adolescentes, nunca en nuestra historia los jóvenes han corrido tanto riesgo y tanto peligro precisamente por la prohibición. Pues bueno, frente a la cobardía de los políticos, la audacia de los ciudadanos. Y un grupo de ciudadanos de SMART, de esta sociedad mexicana de autoconsumo responsable y tolerante SMART, decidieron ir a COFEPRIS a pedir un permiso para poder cultivar para su propio consumo. Sabían evidentemente que se los iban a negar y se ampararon y llegaron ya al caso a la Suprema Corte. Y el ministro Saldívar reconoce un derecho esencial, el derecho a ser como se quiere ser, es decir, el derecho a ser libre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y dice, la prohibición cuarta ese derecho humano, ese derecho que está en nuestra Constitución, a ser como se quiere ser, y por lo tanto a decidir qué consumir, qué hacer, el poder asumir la soberanía de tu propio cuerpo, claro, si eres mayor de edad. Y entonces, si eres mayor de edad, tienes esa posibilidad frente a un Estado, o más bien diferente a la concepción prohibicionista que dice hay un Estado paternalista que le impone al ciudadano un modelo de conducta, un modelo de hacer, como si el Estado supiera mejor qué es lo que le conviene a la persona y no la persona misma cuando es mayor de edad. Entonces, ya sabíamos que la prohibición es muy dañina para los derechos humanos, lo sabemos por los muertos, por los desaparecidos, por los encarcelados. Ahora la Suprema Corte puede decidir que también es malo contra libertades ya reconocidas en la Constitución. Todo esto que estás diciendo, por supuesto, tiene muy nerviosos a muchos grupos, a opositores, conservadores, que seguramente van a reaccionar. ¿Cuál es el gran argumento de estos grupos frente a lo que tú propones? No, ellos piensan que se va a elevar exponencialmente el consumo de la marihuana, pero ¿Y no es cierto? Mira, lo que pasa es que la prohibición no ha impedido que suba y que crezca, pero ve el contraste con el tabaco. El tabaco es una droga legal regulada y gracias a la regulación ha bajado su consumo. Lo estamos viendo. ¿Cuál es la regulación? Altos impuestos, una frase en la cajetilla, una imagen en la cajetilla grotesca y de mal gusto, pero ahí está la imagen. Y la gente sigue fumando, por claro, supuesto. Espacio, ¿no? Sí, pero ha reducido el consumo. Están en la Encuesta Nacional de Adicciones, gracias a esta regulación. Por ejemplo, ya no ves anuncios en la televisión o en ningún otro lado, no ves anuncios de tabaco. Bueno, la marihuana es una droga ilegal y por lo tanto no está regulada y no ha dejado de crecer su consumo. Entonces es falso pensar que por regular se está promoviendo. Pero hay una cosa importante. Lo que hay que decirles es, los jóvenes correrían menos riesgo. Lo que ha generado gran riesgo a los jóvenes es la prohibición más que la sustancia misma. Por supuesto, entiendo a los padres de familia y es correcto persuadir a los hijos a que no consuman. Pero si no hacen caso, que no corran el riesgo ni de ir a la cárcel, ni de tener algo que ver con la violencia o perder la vida, etcétera, ¿no? Hay que decirles que por lo menos se evitarían 4 riesgos si esto estuviera regulado. Primero, no tendrían contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta. Segundo, no tendrían riesgo de ser extorsionados por la policía o acabar en la cárcel. Tercero, no tendrían riesgo de tener contacto con sustancias más tóxicas. En el caso de la marihuana pueden ser pesticidas u otras cosas que harían incluso más daño. Y 4, y es más importante, no tendrían contacto con drogas más duras, porque el punto de contacto de la marihuana con drogas duras es el vendedor, el famoso dealer, que obviamente no solo tiene marihuana, sino que quiere un catálogo y quiere venderles todo lo que tengan ahí. Hay quienes piensan que legalizar la marihuana es como darle una pistola a los jóvenes para que tengan como alternativa para su vida. No, al contrario, y porque, insisto, la prohibición no evita que lo tengan a su alcance. Lo peor aún es que
cuando hay una prohibición y la gente quiere alterar sus sentidos, lo va a hacer con lo que tenga a la mano. Y muchas veces lo que tenga a la mano es mucho más dañino, más riesgoso o más peligroso. Mira, la verdadera prevención es que una persona no diga, no consumo porque no puedo, porque siempre puede, siempre va a tomar su decisión. Entonces que la persona diga, no consumo porque no quiero, o si consumo lo hago de manera responsable, como aquella persona que toma alcohol en las comidas, toma una copa de vino y eso no significa que es alcohólico. Alguien puede poder consumir marihuana sin que eso signifique que esté enganchado. Es más, solo el 9% de aquellas personas que consumen marihuana tienen adicción, abajo del alcohol y del tabaco. Del tabaco es más allá del 30%, de la marihuana del alcohol es el 15%, de la marihuana es el 9%, y de ese 9%, solo la mitad son problemáticos. Es decir, la inmensa mayoría de los consumidores son gente pues, que no se nota, que no los vemos porque los que vemos son ese que da problemas, pero es un pequeño porcentaje. ¿Estamos preparados como sociedad y como gobierno para esta legalización? Mira, lo que no estamos preparados es a seguir como estamos. Porque como estamos en una clara descomposición. Si alguien se ha beneficiado de la prohibición es precisamente los grupos criminales. El mercado negro los hace profundamente poderosos y a diferencia de que el Estado cada vez es más débil, hemos visto la infiltración de policías, hemos visto la infiltración al Estado del mayor número. ¿Por qué? Porque tienen recursos ilimitados. Lo que no podemos seguir es como estamos. Hay un deterioro de nuestros derechos humanos, un deterioro de nuestras libertades. No podemos esperar tener resultados distintos si hacemos lo mismo. Mejor apostemos a la educación, a la información, a formar personas que se hagan responsables de su cuerpo y de su sistema nervioso, primero, porque si no hacemos a personas responsables, ninguna campaña de prevención funcionará, porque, insisto, toda persona toma su decisión y la toma consigo mismo, con su conciencia. Preparemos gentes para el ejercicio de la libertad, responsable de la libertad. Lo que ha fracasado es la represión, lo que ha fracasado es perseguir a los jóvenes. ¿Qué hemos hecho con nuestro bono demográfico que decían que nos iba a dar el gran crecimiento económico? Pues bueno, muchos están en las tumbas, muchos jóvenes o desaparecidos o en las cárceles, filas del narcotráfico. O en las filas del narcotráfico. Si es a favor, ¿cómo se va a reordenar la producción? ¿Cómo se va a reordenar la venta de marihuana? Bueno, hay que ver que esto apenas sería un primer paso. Porque esto, si la Suprema Corte aprueba el amparo, solo se benefician 4 personas. Y solo 4 personas podrían autoproveerse de marihuana. Por supuesto, de ahí vendrían más amparos seguramente, y si se hace jurisprudencia, ya valdría para todos. Pero eso es un proceso. Lo que sí sería importante es que los diputados ya hicieran su trabajo, que ya no sean esclavos los políticos de las encuestas, que ese es el problema, y que tomen el problema, el toro por los cuernos, de alguna manera, y le demos una salida y cambiemos y le demos una regulación. ¿Qué es una regulación? Regular es poner reglas donde no las hay, porque ahorita donde manda en ese mercado es el crimen, sin otro objetivo que el lucro, que la ganancia, que no les importan. Y hay que decirles, al crimen no piden una credencial del INE, del IFE, para saber si son mayores o menores de edad. El crimen está, no hay mercado negro no hay mercado más libre que el mercado negro, porque ahí no hay ningún tipo de regla. Estamos platicando con Fernando Melanzorán, exdiputado federal por el PRD, sobre este tema de la marihuana. ¿Debe haber una consulta ciudadana? Mira, siempre es importante tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, pero a veces hay que tomar decisiones importantes, aunque no sean populares. ¿Por qué? Porque también estamos chocando evidentemente con prejuicios. Por supuesto que convencer y estas discusiones ayudan a cambiar, pero hay cosas que son indispensables. Por ejemplo, el reconocer derechos que ya están en la Constitución. Si hay libertades, esas libertades pues se tienen que respetar al individuo. No pueden estar al arbitrio de prejuicios o de otros. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios igualitarios, que son derechos de minoría, pues es un derecho de la minoría, no puede estar a contentillo de la mayoría. Son derechos que ya están en la Constitución, que son derechos que se tienen que respetar, porque eso nos hace, en mi opinión, una sociedad civilizada, una sociedad tolerante, una sociedad que respeta los derechos de las minorías y de las personas. Una persona, mientras no afecte a terceros, debiera tener la libertad de decidir sobre su cuerpo, sobre su actividad, sobre cómo ser, porque la verdad es que, insisto, estamos jugando con las libertades y los derechos de las personas que no debieran ser conculcados
para imponer un modelo de virtudes del Estado. Hay muchas preguntas. La última, ¿en qué forma concreta ayudaría la legalización de la marihuana a bajar los índices de violencia en el país? Bueno, le quitas recursos. ¿Cuánto representa la marihuana a los grupos criminales? Hay distintas posiciones. Desde Barry McCaffrey, que llegó a decir que el 60% de los recursos de los cárteles mexicanos venían de la marihuana, hasta lo que dice el IMCO, que llegó a calcularlos hasta la tercera parte. Hay otros nuevos estudios que dicen que son 40, 45%. Bueno, sea 30, sea 40 o sea 60%, no es un pellizquito. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y los grupos criminales son tan fuertes como sus recursos. Dicen, es que se van a dedicar a otras cosas. Es que ya se dedican a otras cosas. ¿Y por qué se dedican a otras actividades? Porque toman control territorial gracias precisamente a su gran poder económico y financiero. Mientras no les peguemos en el bolsillo, pues seguirán siendo tan poderosos y tan perversos como han sido hasta el momento. Fernando, gracias por estar aquí. No, gracias, es un placer. Fernando Belanzorán, exdiputado federal del PRD, gracias por estar aquí en el Foro de Chosame para platicar de este tema que seguramente pues, nos va a dar toda la semana. Hoy la Suprema Corte definirá qué va a pasar con este amparo que han propuesto, que han hecho estos 4 mexicanos que quieren consumirla, que quieren producirla. Es su derecho. Que quieren importarla. Claro, y mientras no afecten a terceros, me parece que es correcto que lo hagan. Muchas gracias.